capítulo 20, dice versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Termino con el 28 más bien. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje, amigos? El apóstol Pablo, modelo de gestión de vida ministerial, nos enseña aquí algunas cosas interesantes. Acaba de haber pasado por las circunstancias adversas de Corinto, de Éfeso. La cosa se puso color de hormiga. Y en el capítulo 20, Pablo se despide de los discípulos en Mileto. Y así comienza el pasaje, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este discurso, esta palabra, no era para los creyentes convencionales, era para liderazgo, para el liderazgo. Y aparece allí, dice que hizo llamar a los ancianos. Estos eran pastores, encargados, líderes, gente que llevaba gente. Y de repente abre el corazón y manifiesta 6 cosas muy interesantes, que no sé en algún caso si cualquiera se atrevería a decirlas así, pero él así las dijo. Parece que tenía suficiente confianza y unción, tenía la unción para decir tales cosas, o sea, tales cosas como la que aparece en primer lugar en el versículo 24, dice, versículo 18, dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y dice el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. No sé cómo tiene que estar uno lleno del Espíritu Santo para decir: yo he sido humilde con ustedes. ¿A que sí, no? Suena un poco así como, imagínese usted, póngase los zapatos de Pablo y dígale: hey, yo soy humilde. Un poco así como raro, ¿no? Por lo menos, no sé, yo me sentiría pues un poco extraño decir: es que yo he sido humilde con ustedes. Es un poco orgulloso decirlo, ¿verdad? pero lo dice, él lo dice, y lo dice porque lo era. Además está avalado por
la unción del Espíritu Santo para decirlo. De forma que él dice, he sido humilde entre ustedes. Humilde es el que no hace ostentación de sus virtudes. Contradice una cosa a la otra. Pues parece que no. Parece que no. En el caso bíblico y en el caso de Pablo, parece que no. Cuando la Biblia, y no pasa esto solo una vez, sucede en otras ocasiones, en que los discípulos, los apóstoles, los personajes bíblicos se muestran así, pero especialmente en Pablo se repite. Es capaz de decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso es fuerte. Tenía el hombre una moral bastante elevada y un sentido de autoestima grande. Entonces, definitivamente, tenía que haber sido humilde para decir tal cosa cuando el Espíritu Santo recogió sus palabras y las dejó impresas. En primer lugar, se requiere para la obra del ministerio humildad. En segundo lugar, dice aquí, fíjese qué bonito, me gusta el versículo 19 otra vez. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y se me ocurre que la segunda cosa que aparece aquí es que era compasivo. ¿Sabe? Era blandito adentro. Dentro estaba blandito. No estaba duro, no estaba sólido allá adentro, rocoso, sino que estaba sensible. Y esa sensibilidad la vamos a llamar compasión, porque es una cualidad bonita. Dice, con muchas lágrimas y pruebas estuve entre vosotros. A mí siempre me gustó la gente que llora. No hay que ir por la vida llorando, pero se me ocurre que la gente que llora es una gente de verdad. Es una gente de verdad, que tienen un corazón noble, compasivo, sensible, que, en fin, que de alguna manera se puede ver que detrás de ese corazón hay humanidad, sensibilidad, cariño, aprecio, amor, valor. Entonces me gusta, y dice el apóstol Pablo que él no solamente estuvo con muchas lágrimas, sino que soportó pruebas en medio de ellos. Entonces, eso nos habla no solamente de su humildad, sino en segundo lugar de su corazón compasivo. Luego, el versículo 20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Era fiel, humilde, compasivo y en tercer lugar, fiel. No rehusó compartir la verdad. ¿Saben? No pasó de algunos principios y valores que recoge la palabra de Dios, sino que se las dio a todos y dice, de manera pública y de manera privada en las casas. No se retrajo, no se aguantó, no dijo, no, esto no se lo digo. Hay algunas veces que a uno le cuesta decir cosas, pero hay que decirlas. Hay que decirlas. A mí algunas veces me cuestan decir cosas, pero hay que decirlas para que podamos juntos reflexionar. No soy muy... Sí, pero algunas veces toca. Y cuando toca, toca. Y usted tiene que, como pastor y como persona que necesita crecer, aguantar. Entonces no soy, repito, muy confrontativo, pero a veces pues hay que aguantar un poquito y ser consecuente. Y algunas veces no hace falta a usted, que está una persona ya madura, no hace falta que se lo digan de forma confrontativa, sino que se lo dejen ver, madure, crezca, sea ya adulto, y cuando te miran de una manera, y si es la autoridad o si es la circunstancia misma, aprende porque
el ser fiel al principio y responder, no solamente para enseñar. En este caso el apóstol Pablo está diciendo, yo les di todo el consejo, o sea, yo les prediqué. Dice ahí, fíjense qué cosa, testificando, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. No se escondió nada, es lo que quiere decir. Así que se mantuvo fiel a la necesidad de predicar. Y en cuarto lugar, el apóstol Pablo era sumiso. Mirad lo que dice el versículo 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu. ¿Qué palabra? ¿Se da cuenta lo que dice ahí? He aquí ahora ligado yo en... ¿Qué quiere decir ligado? Amarrado, atado, apretado, obligado, etcétera. Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá. Pero dice el versículo 23, salvo que me da testimonio, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Agárrate que vienen curvas. O sea, el hombre está diciendo, yo estoy atado al Espíritu para ser sumiso. Sumiso. Bonito eso. Entonces el pastor debe ser humilde, compasivo, fiel, sumiso. ¿Qué ministerio? Con razón tenía fruto. Sumiso es que se deja dominar. Eso es sumiso. Que se deja dominar. Atado a la autoridad. Dispuesto a obedecer, man que cueste. Pero no solamente eso. El versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben? Era dedicado. Era dedicado. Él dice, me da igual lo que me vaya a pasar. De ninguna cosa hago caso. Yo voy para adelante a cumplir lo que se me ha encomendado. Estoy dedicado con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo voy para adelante con todo. Estoy dedicado a mi tarea. Dedicado a mi tarea. Humilde, compasivo, fiel, sumiso, dedicado. Y por último, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No las cosas que yo veo que son bonitas, no las que a mí me gustan, sino todo el consejo de Dios. En los últimos años hemos estado haciendo series más a menudo que en otro tiempo, porque las series nos permiten conocer la palabra de Dios a fondo y cubrir todos los espacios. El apóstol Pablo no se retuvo de nada, les enseñó todo. Acuérdense que él está hablando a los líderes, le está hablando a los pastores, le está hablando a los ancianos, y les dice, yo soy humilde, compasivo, fiel, sumiso, dedicado y valiente. Valiente para hablaros todo lo que tengo de parte de Dios, lo que Dios tiene para ustedes. Valiente. Y definitivamente
Estas cualidades hacen que el ministerio brille y que podamos ser imitadores de esos personajes como Pablo, que al fin de cuentas aparece aquí en este capítulo de manera tan bonita, tan elocuente, un mensaje para los pastores. ¿Y qué puntería? Que es el capítulo 20, después de que el domingo trabajáramos el capítulo 19 en su segunda parte. ¿Será casualidad? Yo creo que no. Yo creo que no. No creo en las casualidades, y menos cuando son tan interesantes. No. Nos toca el capítulo 20. ¿Y saben cuándo nos toca? Nos toca hoy, porque nos toca ser más humildes, más compasivos, más fieles, más sumisos, más dedicados y más valientes. Y está ahí. Y está ahí evidentemente. Y el apóstol Pablo le dice a los ancianos, hey, que tienen que ser esto. Entonces este devocional es para nosotros. Apúntelo, guárdelo, practíquelo, vívalo, compártalo. ¿Por qué? Porque es de Dios para usted y para mí. No deje que el consejo de Dios pase como una tarde más. Si no preste atención, llévelo al cumplimiento. Decida reaccionar positivamente a la verdad de Dios, a esta palabra tan bonita de un apóstol que deja ver sus cualidades personales. Ah, pero que yo no soy apóstol. No, es que se lo está diciendo a los ancianos de las iglesias que estaban comenzando ahí. Igual yo se lo estoy diciendo a usted, y se lo estoy diciendo no solo a usted, sino también para mí, porque es un reto ser humilde, compasivo, fiel, sumiso, dedicado y valiente. Padre Celestial, esta tarde, Señor, juntos te necesitamos de verdad. Te necesitamos de verdad. Te necesitamos para poder hacer la obra, para poder ser efectivos, para poder, Señor, compartir con la gente lo que tú eres y lo que has hecho en nosotros. Te pedimos nos ayudes de verdad. Que podamos, Señor, responder a ese llamado maravilloso que tú nos hiciste y a la tarea que nos has encomendado. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, forma los valores, forma en nosotros el carácter que necesitamos, Señor. Aparta de nosotros el orgullo, quita el corazón endurecido, rompe de nosotros cualquier infidelidad, Señor. Permítenos ser sensibles a reconocer que necesitamos someternos a la autoridad. Crea en nosotros más y más dedicación y permítenos vivir en un espíritu valiente como tú, Señor Jesús, que te enfrentaste al mal y venciste. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.